¿Ya? Hola, ¿qué tal? Buenas. Todavía no. Sí, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Beatriz Moreno García. Le agradezco mucho a Elisa Farías la invitación de platicar con ustedes un momentito sobre el tema de niños y niñas con problemas de aprendizaje. Este tema pues se incluye en una temática que ha estado trabajando Elisa Farías, el asunto de la neurodiversidad, así que uno de los temas que entran en la neurodiversidad pues son aquellas situaciones que tienen que ver con las dificultades para aprender. Generalmente les decimos problemas de aprendizaje y el nombre elegante, el nombre oficial es trastorno específico del aprendizaje. Eh, a todos, quisiera yo empezar diciendo que a todos los niños y a todos los niños y niñas sanos, les gusta aprender. Cuando hay un niño que dice que no le gusta aprender o que vemos que no quiere, entre comillas, eso es un foco rojo. Algo está pasando y no es por una cuestión de voluntad o de capricho de los niños. Lo que se sugiere es evaluarlo, saber lo que está sucediendo antes de regañarlo, de castigarlo o de descalificarlo. Que, que es un tema poco conocidos y por los papás. ¿Por qué tenemos que evaluar al niño? Pues justamente para saber si es un niño que tiene un problema de aprendizaje o no, o tiene un problema para aprender. ¿Quién tendría que evaluarlo? Idealmente un psicólogo educativo, de preferencia con posgrado o con alguna especialidad respecto a trastornos en el aprendizaje. Idealmente también un profesional que tenga, bueno, además de esto anterior que dije, que tenga conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro. No tiene que ser un neurólogo, pero sí debe tener nociones al respecto, porque esto tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso central. Y pues si tenemos esta oportunidad de que el niño sea evaluado, que nos entreguen un reporte por escrito, porque me he encontrado yo de manera muy continua que se hacen evaluaciones a los niños, incluso se hacen intervenciones y a veces los papás llegan, pues mi hijo estuvo 2 años en terapia y le hicieron evaluaciones y, ay, pues me muestra, por favor, cuáles fueron los resultados de aquella evaluación y los papás no tienen nada por escrito. Igual como cuando vamos por un estudio de sangre, pues el reporte tiene que ser por escrito, si no, inmediatamente haríamos un reclamo. Así que debe estar por escrito los resultados de toda la evaluación que le hayan hecho, a los niños. Quiero hacer el comentario de esta diferencia entre problema de aprendizaje y problema para aprender, porque, bueno, esperando que quede un poquito más clara la situación. Voy a comentar problemas para aprender. La pobreza, por ejemplo, es un problema para aprender, tanto por las condiciones materiales como cuestiones de nutrición. Problemas, aunque sean muy leves, de la vista o de la audición, son cosas que nos dificultan aprender. La dinámica familiar puede ser otra situación. El estilo de paternidad muy rígido o muy flexible puede ser otra situación. A veces la maestra, la escuela, el sistema educativo, la metodología o una deficiencia mental leve pueden ser situaciones que estén generando que el niño no aprenda o no aprenda igual que el promedio. Pero cuando decimos problemas de aprendizaje o trastorno específico del aprendizaje, estamos hablando de otra situación que se da, según estimaciones, en el 6 o 15% de los niños. Y una característica es que son niños con inteligencia promedio
y a veces con inteligencia superior. Puede ser también que se presenten niños con altas capacidades y que tienen dificultades única y exclusivamente en la escuela, en las actividades de la escuela, que son pues básicamente leer y escribir y cuestiones de razonamiento lógico matemático, cálculo mental o cuestión relacionadas con los números, pero son muy buenos en muchas otras cosas. Entonces, esto es algo que hace pensar que a capricho el niño o la niña no quiere aprender. En esta evaluación psicológica, que a final de cuentas, si está hecha por un especialista, se convierte en una evaluación neuropsicológica porque hay que incluir pruebas de tipo neuropsicológico. Una cosa que hay que evaluar es el coeficiente intelectual, justamente para saber si estamos ante un niño que tiene una inteligencia promedio o ante un niño, hablando de coeficiente intelectual, se considera que de 70 a 80 aproximadamente es una inteligencia por debajo del promedio, pero con la cual uno puede ser feliz y exitoso con un poquito más de empeño, pero que entra en la clasificación de lento aprendizaje, que sí va a aprender, pero justamente como lo mencioné, un poquito más lento que los demás y con más refuerzo. En cambio, un niño con trastorno específico del aprendizaje, pues es un niño con una inteligencia normal, pero su sistema neurológico no le permite procesar igual que a los demás eh, contenidos de tipo académico. La evaluación idealmente debe incluir además una evaluación de procesos cognitivos. Me estoy refiriendo a evaluar atención, memoria, percepción, lenguaje, funciones ejecutivas. Hay una evaluación muy completa que generalmente se está utilizando, que se llama ENI, Evaluación Neuropsicológica Infantil, aunque bueno, hay otras, pero ese es un buen ejemplo. Y además evaluar el aspecto emocional, porque efectivamente puede un niño tener una serie de dificultades emocionales que no le permiten concentrarse, no le permiten poner atención, no le permiten organizar sus ideas, cosa que también nos pasa a los adultos cuando tenemos algún conflicto emocional. Cognitivamente no funcionamos muy bien. Entonces, bueno, pues idealmente es esta evaluación antes de castigar, solo como ejemplos. Eh, Alguna vez llegó al consultorio una mamá justamente de una niña, pues que ya la veía muy inteligente, hábil para muchas cosas, pero le costaba mucho trabajo leer y escribir. Y entonces la mamá decide llevarla a una esquina a vender chicles, eh, un poco como lección de decir, si no le echas ganas en la escuela, pues entonces tú te vas a ir a la esquina a vender chicles como muchos niños que tienen la necesidad de hacerlo. Pues bastante cuestionable la situación, seguramente la mamá lo hizo con muy buena intención para que su hija aprendiera la lección, porque esto hace suponer que la mamá pensaba que era una cuestión de flojera o de mala voluntad de la niña. Y no, no es así. Entonces, si a partir de esta evaluación y entrevista obviamente a los papás, entrevista a los niños, se identifica que el niño tiene trastorno específico, entonces es cuando estamos hablando de que tiene dislexia, que hemos escuchado este término, discalculia o disgrafía. Dificultades para leer y escribir, dificultades para trabajar con números y hacer cálculo mental o cierto tipo de razonamiento lógico-matemático, o una dificultad para hacer los trazos, esta letra fea que a veces decimos que parecen arañas apachurradas o que no se va por la línea y que por más ejercicios
de caligrafía que le pongamos a los niños, es algo que no se supera y a final de cuentas es tiempo perdido en lugar de estar haciendo páginas y páginas para que mejore su letra, pues mejor que aprenda otras cosas, porque si tiene disgrafía, estas tres cuestiones, dislexia, discálculo y disgrafía, son situaciones que permanecen toda la vida, solamente que la persona empieza a tener estrategias para sobrellevarlas. Y pues bueno, en México no existen estadísticas, pues porque no hay diagnósticos, porque no hay evaluaciones, ni en escuelas particulares ni en escuelas públicas, pues dentro del sistema educativo, entonces no hay datos de qué tan frecuente es este problema en relación con otros que puedan tener los niños. En el caso de Estados Unidos, que tienen un mejor sistema de evaluación, que tienen estadísticas nacionales, entre los 5 problemas más comunes está, en primer lugar, problemas de aprendizaje, después alteraciones del habla, después retraso mental leve, como cuarto punto, trastornos emocionales y un quinto, discapacidad de diferentes tipos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que problemas de aprendizaje ocupa el primer lugar y pues aunque no tenemos estadísticas en México, no dudamos que esto sea una situación muy parecida. Cualquiera que dé clases en educación básica, siempre en el grupo va a haber alguien, uno o más niños, que presenten trastornos específicos del aprendizaje. Y bueno, la verdad es que hay señales desde preescolar y donde se hacen mucho más evidentes en primer año. Y aquí, pues idealmente que las maestras de preescolar tuvieran más información. Esta información no se da, no forma parte de la educación normalista. Llegan a tener un semestre, pero no se ve con más detalle. O sea, no podemos esperar en las maestras que también sean especialistas en problemas de aprendizaje. Pero al menos sí algunas señales que pueden verse desde preescolar. Y a veces son niños más distraídos que los demás, más lentos que los demás, pierden sus cosas, su lugar está desordenado, a veces no pueden seguir el ritmo, esta situación de aplaudir X cancioncita o ciertos pasos de baile, algunos errores, no sé, antes se comentaba, ay, bueno, no puede decir la R, pues vamos a dejarlo un ratito más, así como los aguacates, ¿no? Que madure. Pero bueno, ya hay estudios donde aquellos niños que no pueden pronunciar la R, pues es conveniente hacer una evaluación porque al parecer es un indicador. Puede ser un indicador, no necesariamente, pero sí se ha encontrado un porcentaje de niños que en primero de primaria se note más estas dificultades para la lectoescritura y las matemáticas. Es mucho más frecuente en niños que en niñas. Les decía, es algo que permanece toda la vida. Sin embargo, sí se puede aprender. Pueden ser niños muy inteligentes o inteligentes, ¿no? Y o tienen otros talentos, eso es algo que no se sabe con certeza si es que tienen estos otros talentos o los desarrollan por esta dificultad que presentan. Y si ustedes se meten a internet, ustedes van a encontrar una serie de personajes famosos y exitosos que en su infancia tuvieron o dislexia o discalculia o disgrafía. Pero bueno, algo sucedió en el camino que alguien los apoyó o ellos mismos no se dieron por vencido, pero sí tuvieron que superar maestras o papás que los trataban como si fuera una cosa voluntaria, ¿no? Y yo insistiría, no es que el niño no quiera, no es culpa del niño, es una característica que ellos tienen. Y hago yo comúnmente la semejanza con estos niños que son, por ejemplo, intolerantes a la lactosa.
su sistema no tolera la lactosa y no pasa nada y a veces hasta lo presumen o ellos ya lo saben y dicen yo soy intolerante a la lactosa y pues, denme algo que no tenga lactosa, ¿no? Igualmente hay niños, digamos, que su sistema neurológico es un poco intolerante a las letras, a los números, al cálculo mental. Sin embargo, nuestra sociedad nos exige saber leer, escribir y ciertas operaciones básicas. Entonces, pues habrá que enseñarle de una manera diferente y además que el niño sepa lo que el niño tiene. Como un ejemplo de los estudios que se han hecho con resonancia magnética o con algún tipo de neuroimagen, pues se ha visto que estructuralmente el cerebro de un niño sin dislexia, un niño con dislexia, pues estructuralmente es muy semejante. Pero funcionalmente las áreas que se activan al momento de leer, por ejemplo, en un niño de dislexia, son más que un niño que no presenta esta dificultad. Eso nos implica, pues bueno, que hay ahí alguna alteración de tipo funcional, pero que además un niño, otra vez con dislexia o discalculia, tiene que utilizar mucho más recursos para enfrentar la tarea de leer y escribir o hacer operaciones matemáticas, lo cual le resulta mucho más cansado, mucho más agotador mentalmente que si no tuviera tal característica. Ahora, de repente, los niños llegan a tener un funcionamiento normal o pueden hacer la tarea o la actividad escolar sin ninguna complicación. Y entonces la mamá o la maestra dice, ya ves, como si puedes, si pudiste ayer, ¿por qué no puedes hoy? Llegan a tener días en que funcionan bien, pero bueno, después vienen otra vez las dificultades. Y entonces la mamá o la maestra toma referencia a aquel día que lo hizo súper bien y que no tuvo ningún problema. Pero fue así. Llegan a tener algunos días en donde su funcionamiento es como a los niños promedio. Obviamente, pues esto, además de vivir con esta característica, pues viene una serie de cuestiones de tipo emocional, una gran frustración, una autoestima afectada, una gran resistencia a trabajar. Hay niños que es abrir el cuaderno y les empieza a dar mucho sueño, ya como un mecanismo de defensa. Eh, Empiezan a ser niños maltratados verbalmente o físicamente, o ellos mismos se empiezan a autoagredir porque no comprenden. Si papás y maestros no comprenden lo que está pasando, pues el niño tiene menos recursos. Llegan a odiar la escuela y pues lo más lamentable, si no hay una atención oportuna, una comprensión, pues llegan a odiar la vida. No olvidaré la vez que un niño llegó al consultorio, un niño de 8 años, pues porque canalizado por niño conflictivo, ¿no? A final de cuentas era un niño que tenía dislexia. Pero en la primera entrevista, cuando pues empecé a platicar con el niño, pues le habían dicho que lo iban a llevar con alguien que lo iba a ayudar. Y entonces el niño me dijo, pues Betty, ¿tú me puedes ayudar? Pues lo voy a intentar. Pues yo te pido que por favor me mates. Ya no quiero vivir. Entonces, escuchar eso de un niño de 8 años me parece terrible. Y son muchos los niños que llegan a unos niveles pues de depresión o de desmotivación muy altos, cuando puede tener muchos otros talentos. Entonces la interpretación común es un niño flojo, desobediente, pues de seguro es porque está consentido o no quiere aprender. Y empezamos a culpar al niño, sobre todo, o a veces a la escuela,
O, pues es que se parece a su tío, pues es que heredó tal cosa del abuelo, qué sé yo. Bueno, es una característica de que el niño tiene. Y aquí yo quisiera, bueno, con lo que llevo hasta ahorita en esta plática, pues insistir en que no hay niños que no quieran aprender. Y si no quieren aprender o no quieren hacer las tareas, porque además la hora de la tarea se convierte en un tormento para el niño, para la mamá o quien le ayude y para toda la familia, pues es insistir en una evaluación. Pero independientemente de eso, hay unos errores que yo quisiera compartir. A estos niños generalmente les decimos con ganas de, siempre con buena intención y con ganas de apoyarlos, les decimos, tú puedes, échale ganas, yo confío en ti, ya no te distraigas, no te muevas, inténtalo, bien quietecito para que todos estos comentarios resultan a final de cuentas destructivos porque estamos diciéndole, si le decimos échale ganas, le estamos diciendo que no le está echando ganas, ¿no? Y son niños que sí le echan ganas, pero no pueden. No es que no quieran, es que no pueden. Qué diferente sería decirle, ya entendí que no puedes con eso que te está pidiendo la maestra. Ya entendí que eso es algo que a ti te cuesta mucho trabajo y que a ti te cuesta más trabajo que a los demás. Ya te entendí, ¿no? Y voy a ver la manera de ayudarte. Ya sé que no es por falta de ganas. Como otro comentario, alguna vez llegó igual al consultorio, era un niño ya de segundo de secundaria, y bueno, pues ya con una super etiqueta de niño malcriado, grosero, flojo y todas las etiquetas negativas, ¿no? Y el niño tenía dislexia y tenía discalculia, dificultades para hacer cálculo mental. Y entonces es muy importante que los niños sepan lo que tienen, que eso que tienen tiene un nombre y que muchas personas les sucede, pero que a pesar de eso pueden ser felices y exitosos. Y el niño me dijo, o sea que no soy flojo. No. Bueno, de acuerdo a esta evaluación, no. Por favor, dile a mis papás que no soy flojo. Explícales lo que tengo, ¿no? Porque esa es de las principales etiquetas, flojo y irresponsable. Yo quisiera pues insistir, ¿no? En que en ellos, si ya identificamos que tienen esa dificultad, esa característica, pues generalmente es, bueno, pues entonces lo voy a llevar a clases de regularización y le voy a poner una maestra extra y todas las tardes vamos a hacer más ejercicios, etcétera. Y bueno, ¿por qué no mejor empezamos a buscar cuáles son las fortalezas que tiene ese niño? Que generalmente son muchas y es común que les preguntamos, bueno, ¿a ti te cuesta trabajo leer o te cuesta trabajo los números? ¿Y tú en qué eres bueno? Y a los niños les cuesta mucho trabajo saberlo porque no se los hemos dicho o no les hemos dado la oportunidad de que se den cuenta. Hemos estado más atentos en lo que le cuesta trabajo y no en lo que sí es bueno. En primer lugar, está la autoestima de los niños, su autoconocimiento. Y en el autoconocimiento está que sepa que es un niño disléxico o con discalculia o disgrafía, letra horrible, como decimos. En segundo lugar, estaría la importancia de desarrollar sus fortalezas y ayudarle al niño a identificarlas. Y generalmente son de tipo deportivas o de tipo artísticas o de liderazgo. La escuela no va a ser un espacio de éxito. Es muy probablemente, a menos que tenga una maestra muy capacitada y muy comprensiva, será un espacio agradable. Pero generalmente el niño siente que tiene que ir a la escuela, entonces se convierte en una tortura
y la escuela no va a ser un espacio de éxito. Entonces es importante buscarles un espacio en donde se sientan exitosos, en algún deporte, en algún arte o alguna actividad donde ellos se sientan que pueden competir. Y pues bueno, la humanidad hemos tenido muchas ventajas, muchos regalos, por así decirlo, de personas con trastornos específicos del aprendizaje. Simplemente por mencionar alguno, el más común, Leonardo da Vinci, un gran genio, uno de los más grandes genios de toda la historia. Y se dice, obviamente, pues no hay estudios, no hay evaluaciones que se le hayan hecho, pero no hay duda de que tenía muchas habilidades. Y lo que se dice era que tenía una dislexia. Hay niveles de dislexia, ¿no? Una dislexia muy severa. Y pues bueno, yo con los niños trato de que ellos conozcan a grandes personajes como Steve Jobs, como John Lennon, la mexicana Salma Hayek, Walt Disney, no sé, hay muchos personajes que los podemos encontrar en internet y que incluso a veces relatan las historias de su infancia, pero a que a final de cuentas son adultos exitosos y bueno, y felices. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que transmitir en los niños. Y bueno, en internet pues ya hay mucha información para papás y que podamos entender. Para mí ha sido más fácil lograr que los niños entiendan que sus maestras no tienen las herramientas para ayudarlos, a que las maestras, muchas, muchas sí, pero a veces me ha tocado maestras que no logran entender que hay niños que son inteligentes y que pueden ser hábiles para muchas cosas, pero no para leer y escribir, sobre todo cuando la dislexia no es muy notoria o la discalculia no es muy notoria. Entonces, mmm, las maestras dicen, no, 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 es que es un niño mañoso o malcriado, y no es el caso. Y muchas otras maestras han solicitado información y han cambiado sus estrategias en el aula, les dejan mucho menos tarea o no les dejan tarea o promueven otras habilidades. Entonces, pues bueno, este es un tema muy amplio. Estoy viendo pues por aquí algunos mensajes de personas conocidas. Y pues yo dejo un correo, ciudadanosobresalientes uac.mx o bettymorgar@hotmail.com, pues para tratar de ayudar, tratar de compartir información o resolver alguna, alguna duda. Pues muchas gracias. Y no sé qué sigue, si me quedo aquí otro ratito. Saludo a Jamie, a Graciela, a Aide, obviamente a Lisa, y le agradezco la oportunidad. Por acá Verónica nos dice que no puede ver el video. Espero que las demás sí. Pero igual compartí porque tenía la intención de que ustedes estuvieran viendo unas diapositivas. No lo logramos. Pero las compartí con la administradora de este Face. Pues muchas gracias, Beatriz Moreno, a sus órdenes y saludos a todos.